Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:43. Nos conectamos telemáticamente con Josué de Almeida. Él es el subsecretario de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República. Le quiero agradecer a nuestro invitado por aceptar esta invitación para hablar justamente sobre este camino que el gobierno comenzó esta semana, este miércoles, de socializar lo que podría ser el contenido de un veto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Señor Almeida, bienvenido, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola, Fabricio Belkis, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, quiero partir de un hecho. Implica, con esto que está ocurriendo, implica que el gobierno descarta una objeción total, sino que habrá una objeción parcial al contenido del documento que aprobó la Asamblea Nacional hace algunas semanas, señor Almeida. En lo absoluto, Fabricio. La verdad es que al momento se están preparando todas las opciones para la consideración del señor presidente de la República. Hemos arrancado con una objeción parcial preliminar, con los artículos que hemos observado, pero no se ha descartado una objeción total. De hecho, en las mesas de trabajo que hemos llevado a cabo estos días en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras regiones del país, el gremio de periodistas, o muchos periodistas, son partidarios de una objeción total, y esas observaciones serán consideradas y será el presidente el que tome la decisión final. ¿No se descarta un veto total a la norma? ¿Así lo ratifican? Todas las opciones están sobre la mesa y será el presidente de la República quien decida. Pero usted nos decía... Es que es una objeción parcial, una objeción por inconstitucionalidad. Correcto. O sea, tienen varias opciones, de acuerdo. Pero usted dice, partimos de un posible veto parcial. Digamos, ese es el punto de partida, señor Almeida. Preliminarmente esa es la propuesta, Fabricio, pero no es algo que esté firme en este momento. Ayer precisamente trascendió un posible veto por inconstitucionalidad a la norma. ¿Cuáles podrían ser aspectos que se ajusten a este tipo de objeción que presente el Ejecutivo? Sin duda, Belkis, en el escenario de una objeción que se llamaría mixta, que vaya a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional, lo cual nos daría un tiempo en total de 60 días de tratamiento de la objeción, a la Corte Constitucional plantearíamos mandar aquellos temas que son más lesivos a la libertad de expresión. Quiero ser bastante enfático en que cual sea la opción que tome el presidente de la República, va a ser para permitir la prevalencia del derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, sobre todo, para evitar regresar a una ley mordaza. Y puntualmente los temas que mandaríamos a la Corte tienen relación con lo que es la opinión dentro del contenido comunicacional, de toda la regulación de la censura previa, de la responsabilidad ulterior, de la aprobación de los planes de los medios de comunicación y la regulación de los medios comunitarios, mi estimada Belkis. ¿Cuáles son los temas, junto a estos que nos acaba de referir, que podrían marcar este camino de una posible objeción mixta que incluye estos elementos de objeción por inconstitucionalidad y que deberían ser conocidos por la Corte Constitucional? Pero ¿cuáles son los elementos de mayor preocupación que ustedes en estos primeros diálogos con los actores que han sido convocados han identificado? Primero el punto de partida, lo que ustedes han identificado, y luego ¿qué han recabado de estos primeros 2 días de diálogos con diferentes representantes de varios sectores, tanto de Quito cuanto de Cuenca, que entiendo son las 2 primeras ciudades donde empezaron las socializaciones, señor Almeida? Fabricio, muchas gracias por su pregunta. Sabe que ha sido un ejercicio muy valioso lo que hemos realizado escuchando a representantes de los medios de comunicación, como usted lo ha dicho, en Quito y Cuenca. Hoy día estaremos en la ciudad de Guayaquil. Y de la variedad de temas que les preocupa a los periodistas, es tener una ley mucho más regresiva de derechos, es tener una ley que regresa a un Estado controlador y particularmente, por ejemplo, el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional crea una suerte de policía de la verdad a través de la Defensoría del Pueblo, de determinar qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, y esa es una puerta peligrosísima para que alguien nos diga qué es verdad, qué debemos decir y qué no podemos decir. Algo que también le ha preocupado particularmente al gremio es todo el esquema de repartición de frecuencias. Eso es algo que lo estamos revisando
todavía en este momento, y también la institucionalidad en general, la participación de la Defensoría del Pueblo, las competencias del Consejo de Comunicación, y todos estos temas los estamos revisando, y en caso de que vayamos por una objeción parcial, pues se propondrán textos alternativos. El portal Primicias publicó hace unas horas precisamente sobre este tema aquellos aspectos que recibirían la objeción parcial. Entre ellos citan, por ejemplo, suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo, modificación de la composición del Consejo de Comunicación, la eliminación de defensores de audiencias, borrar el control a la autorregulación, entre otros. ¿Es esto lo que se evalúa desde el Ejecutivo? Esos temas son ciertamente los que entre mucha objeción total o bien la objeción parcial con textos alternativos. De hecho, el tema de la autorregulación también es uno que nos preocupa. En el proyecto original enviado por el presidente de la República el 25 de mayo del 2021, que se basaba completamente en los estándares universales de interamericanos de derechos humanos, nosotros promovíamos un esquema completo de autorregulación. Lamentablemente, la Asamblea Nacional ha supeditado esa autorregulación al control de una autoridad pública, con lo cual nosotros estimamos que se rompe completamente el esquema de autorregulación y en ese sentido vulnera el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuál es el objetivo del desplazamiento del secretario jurídico de la Presidencia de la República a Washington asociado a este tema, señor Almeida? Fabricio, muchísimas gracias también por esta pregunta. El secretario general jurídico se encuentra efectivamente en estos momentos en Washington, está manteniendo reuniones con la Relatoría de la Libertad de Expresión y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya tenemos pronunciamientos previos de parte de estas instituciones de carácter interamericano, sus preocupaciones sobre el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, y estas reuniones en este momento se están manteniendo de la misma. ¿Tengo algún problema, alguna intermitencia con la señal de internet suya, señor Almeida? No logramos entender. Sí, no sé si me escucha. Perdón, ¿me escucha ahí, sí, Fabricio? Ahí sí le escucho. Tenga la bondad de repetir la respuesta porque no le entendimos nada. Sin duda, mil disculpas. El secretario general jurídico se encuentra en la ciudad de Washington en este momento manteniendo reuniones con la Relatoría de Libertad de Expresión y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estas instituciones han expresado sus preocupaciones sobre el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, de que es para poder construir una objeción que se ajuste a los estándares internacionales. ¿Hay una diferencia sustancial, le pregunto, pero así de fondo, total o por lo menos mayoritaria, del texto que aprobó la Asamblea Nacional respecto de la propuesta que originalmente entregó el Ejecutivo el 24 de mayo del año anterior, el mismo día de la posesión del presidente, a la Asamblea cuando se planteó la Ley de Libre Expresión y Comunicación? Digo, ¿el contenido de la ley original difiere sustancialmente del producto final que aprobó la Asamblea hace pocas semanas, señor Almeida? Sí, por supuesto que sí, Fabricio, y es algo que lamentamos mucho. El proyecto de ley enviado por el presidente de la República era un proyecto ajustado enteramente a los estándares internacionales de derechos humanos. Una ley concisa, una ley con principios claros, una ley que beneficiaba el libre flujo de información, que beneficiaba la libertad del ejercicio periodístico. La Asamblea Nacional se ha ido por el otro camino a través del informe de minoría que aprobaron, regresar a un Estado controlador, inclusive mucho más fuerte. Nosotros, por ejemplo, planteábamos también que debían ser dos leyes separadas, una ley sobre libertad de expresión y otra ley sobre todo el tema de concesión de frecuencias, políticas afirmativas, producción nacional, porque eso es lo técnicamente adecuado y más vale la Asamblea Nacional insiste en tener una sola ley, la completa, humanos. ¿Cuánto tiempo más tomará este proceso de socialización hasta contar ya con un texto definitivo que envíe el Ejecutivo a la Asamblea? El plazo, estimada Belkis, conforme tenemos por la Constitución, es hasta el día 24 de agosto. Hasta ese día el presidente de la República puede enviar su objeción, pero obviamente todos estos días hasta que se venza el término que prevé la Constitución de la República seguirán los procesos de socialización. Hemos recibido opiniones de una variedad de actores, no únicamente de los representantes de los medios de comunicación,
sino también de la ciudadanía, de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Así que durante todos estos días seguiremos recibiendo aportes, conversando y sobre todo escuchando a los principales afectados por el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Qué propuesta, qué postura tiene el gobierno sobre el 34-33-33 de la distribución del espectro radioeléctrico? 34% para medios comunitarios, 33% para medios privados y 33% para medios públicos. Fabricio, ese tema en particular también ha sido uno que ha levantado bastante preocupación entre los gremios de periodistas. Nos comentaban el día de ayer en la ciudad de Cuenca que este esquema resulta bastante discriminatorio sobre ciertos medios que ya no entran en esos porcentajes. Sin duda alguna, ahí tenemos un problema. Existe jurisprudencia de la Corte Interamericana en la materia que reconoce que existe una legalidad sobre la existencia de porcentajes como medida de acción afirmativa, pero esto es algo que todavía está en revisión. Sobre este tema en particular no hay una decisión en firme, pero sin duda alguna que si es que se estima pertinente por todas las preocupaciones expresadas, será uno que se va a modificar para lograr una menor intervención del Estado en el mercado en general de los medios de comunicación. Ahora, una vez que esta objeción llegue desde el Ejecutivo a la Asamblea, para que la Asamblea pueda ratificarse en los textos originalmente aprobados, necesita al menos 92 votos. ¿Cómo miran ustedes el escenario al interno del Legislativo precisamente para que prospere en este caso lo que el Ejecutivo plantee en este veto, en esta objeción? Algo muy importante recordar, Belkis y Fabricio, es que el informe de minoría aprobado por la Asamblea Nacional se aprueba con 70 votos. La objeción del señor presidente de la República para que la Asamblea pueda ratificarse necesita 91 votos. Pero al margen de las sumas y restas de votos, nosotros creemos que al interior de la Asamblea Nacional existen fuerzas políticas que comparten la visión de una ley que deba proteger los derechos, que deba incentivar el ejercicio de la comunicación. Así que a través del diálogo que se realizará sobre este punto, nosotros esperamos tener un apoyo del legislativo en el supuesto escenario de que se envíe una objeción parcial. Ahora, me llama la atención algo y le voy a trasladar con todo respeto esta postura personal, porque estamos hablando de una ley de comunicación, no de una ley de medios. ¿Por qué solamente se circunscribe la socialización a los representantes de los medios de comunicación, de la Asociación de Radiodifusión, de los canales de televisión? ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros segmentos de la sociedad ecuatoriana sobre los cuales también hay interés en la ley de comunicación? Pregunto, los gestores culturales, la sociedad civil organizada, no sé. ¿Ya? ¿Por qué circunscribir exclusivamente al tema de los medios, señor Almeida? Bueno, Fabricio, la verdad es que el diálogo no ha sido exclusivamente con los medios, lo hemos mencionado porque es lo que estamos haciendo estos días en particular, pero yo le comento que de hecho de gran parte de los sectores que usted ha mencionado nos han mandado ya sus observaciones por una variedad de canales, desde oficios al presidente de la República hasta comunicaciones en otro sentido, y eso también va a ser recabado. Los gestores culturales, indudablemente, como tenemos una ley que abarca todos estos temas, también sus opiniones serán observadas y sin duda alguna las observaciones igualmente de sociedad civil. Es verdad, como digamos, leí esta semana, me parece que en el portal Plan B se alertaba que el Ejecutivo se decantaba por el veto parcial y no por el veto total. Usted nos ha dicho en esta entrevista que no se descarte ninguna opción, pero claro, hay una tesis que no me parece descabellada y que tiene que ver con la configuración política hoy de la legislatura y la relación tan compleja que tiene la Asamblea con el Ejecutivo. Vetar totalmente implicaría meter en el archivo, en la congeladora durante un año, el proyecto de ley que salió de la Asamblea Nacional. Y dentro de un año no sabemos qué puede pasar a nivel político, la Asamblea puede sacarlo del archivo, votar directamente ese texto que fue vetado totalmente por el Ejecutivo y aprobarlo y enviarlo directamente al registro oficial. O sea, no sé si ese escenario riesgoso ha sido analizado a tal punto de que la alternativa mejor es optar por un veto parcial que les brindaría un margen de diálogo, de negociación política con la Asamblea, señor Almeida. Aunque no deja de ser arriesgado. Es arriesgado. Votos, ¿no? Cualquier escenario es riesgoso, pero no sé si estos escenarios de la política ustedes ya los han analizado. Fabricio, usted ha descrito completamente el procedimiento legislativo a la perfección, así es tal cual.
enviar una objeción total, implicaría un año, luego del cual la Asamblea Nacional podría ratificarse sin que medie observación alguna del presidente de la República. Y por supuesto que todos esos escenarios están en consideración al momento. Existe esa consecuencia de que luego la Asamblea pueda ratificarse en el texto originalmente aprobado, como también, como Belkis lo señalaba, si se envía una objeción parcial, existe la posibilidad de que la Asamblea Nacional igualmente se ratifique en este momento o se allane a otros artículos. Entonces, están las dos opciones sobre la mesa, e inclusive la objeción parcial por inconstitucionalidad y la objeción mixta, también para tener el criterio de la Corte Constitucional. Ha dicho que estarán también en la ciudad de Guayaquil. ¿Prevén visitar otras ciudades del país? ¿Cómo está planificado justamente este proceso de socialización? Sí, Belkis, paralelamente y también durante los días que quedan hasta que se envíe la objeción al señor presidente de la República, vamos a mantener reuniones en otras regiones del país, en otras provincias, principalmente por vía telemática, dada la facilidad del mecanismo. Y sí, sin duda alguna se van a recibir también esos aportes. Es especialmente importante en medios comunitarios. Sin duda alguna en Quito, en Cuenca, seguramente en Guayaquil, un poco menos en Cuenca tal vez, prevalece la opinión o los criterios de determinados sectores de los medios, pero en otras provincias del país donde el sector comunitario es más fuerte, sin duda alguna, que los vamos a escuchar porque necesitamos esos influjos, esa retroalimentación, para en esos temas también enviar un texto más argumentado. ¿Pensaron tal vez, le pregunto, señor Almeida, han pensado en el proceso de construcción del posible veto, de socialización, etcétera, también en los medios digitales? ¿Y por qué le planteo esto? Porque en 2013, en 2009, cuando empieza el proceso de construcción de la Ley de Comunicación, y en 2013, cuando se aprueba la Ley de Comunicación, no teníamos el uso de las nuevas tecnologías que tenemos hoy en 2022, ni teníamos el gran número de medios de comunicación digitales que hoy tenemos en el espectro. ¿Se ha pensado en ese sector, junto a los medios obviamente tradicionales, radio, prensa escrita, televisión, etcétera? ¿Se ha pensado también en los medios digitales? Sin duda, Fabricio, que dado el avance de la tecnología, estos medios no pueden escapar de la regulación. Eso es un fenómeno que está sucediendo mundialmente. La tecnología avanza más rápido de lo que los entes legisladores y reguladores avanzan en cada uno de los países, obviamente no solo en el Ecuador. Entonces, por supuesto que se los ha considerado, pero la premisa fundamental sobre eso es que sea cual sea la regulación, al final del día debe ser lo menos controladora, lo menos restrictiva, lo principio, que exista libertad de expresión y que exista libertad en el ejercicio periodístico independientemente de la plataforma, sea televisión, radio o en este caso medios de comunicación digitales. Correcto. Veamos qué pasa la próxima semana. Usted nos ha dicho que hasta el 24, creo que es el miércoles 24 de agosto, cuando vence el plazo para que el Ejecutivo envíe a la Asamblea Nacional su pronunciamiento sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Señor Almeida, gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Fabricio, muy amable. Hemos tenido algunas dificultades con la conexión de internet. A veces pasa. Sí, a veces pasa intermitente la conexión con nuestro invitado, pero avanzamos en buena parte del diálogo con Josué Almeida, subsecretario de Asuntos Regulatorios de la Presidencia. Lo que queda claro es que el Ejecutivo, la primera opción del Ejecutivo, y es lo que yo interpreto, Belkis, seguramente vas a coincidir conmigo, la primera opción del Ejecutivo es el veto parcial. Es lo que yo siento. Veto parcial o combinarlo con una objeción por inconstitucionalidad, es decir, una parte vetar parcialmente, la otra objeción por inconstitucionalidad, enviar a la Corte Constitucional para que la Corte se pronuncie y ese pronunciamiento luego sea enviado a la Asamblea Nacional. Claro, ese es el procedimiento. El veto total está allí y no lo ha descartado. Si a mí me preguntan, yo no creo ya, este escenario, no creo que finalmente el Ejecutivo vete totalmente el proyecto de reformas, incluso por los riesgos políticos que puede haber. El veto parcial, de todas maneras, le da un margen de negociación política al Ejecutivo con la legislatura para hablar sobre estos temas. Y habrá que ver también en qué términos llega. Claro, claro, por supuesto. Pero bueno, aquí me queda, digamos, que queda esto en el ambiente. Veamos qué pasa la próxima semana. 8:02, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.